clientelares de los sectores tradicionales de este país se acabaron. Ya no podemos alargar o estirar en función de nuestros intereses la Constitución, porque vivimos en un Estado constitucional de derechos. Y me parece que la lectura de algunos sectores busca decirnos, y ahora expresada en norma, que esta Asamblea Nacional está violando por omisión la Constitución. Cuando si revisamos prolijamente esta disposición transitoria, el primer inciso de esta norma es claramente establecido para el bloque de leyes que aprobamos en el proceso de transición. Y dice exactamente 120 días después de puesta en vigencia la Constitución. Pero el segundo inciso ya habla de la normativa para hacer operativa esta Constitución. Nos habla de los 360 días. Pero el último inciso es claro. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo entra a operar el primer periodo de esta Asamblea Nacional que empezó a funcionar el 31 de julio de este año? ¿O es que algunos asambleístas quieren que en 90 días se apruebe un bloque de leyes violando la Constitución? Me parece que esa norma, ese considerando, tiene que ser borrado de esa propuesta. Yo estoy haciendo una serie de observaciones desde el título, porque es importante que en las leyes dejemos claro cuál es. Aquí dice el pleno de la Asamblea. ¿Cuál Asamblea? El nombre del representante de la función de esta función legislativa es claramente establecida en la Constitución, es Asamblea Nacional, que no está aquí en el proyecto. Creo que hay que revisar y hay que buscar que en el debate las observaciones sean recogidas. Creo que no se puede cambiar en la ley los nombres de las instituciones definidas en el sistema de planificación o el Consejo Nacional de Planificación. En el artículo 82 claramente se busca violar la Constitución, aunque no les guste. Está establecido en la Constitución que la consulta previa no puede ser acatada de manera vinculante, y sin embargo lo ponen. En los artículos 37, 38, yo voy a entregar todas las observaciones, pero quisiera plantear que una preocupación nuestra, que la defendimos incluso con el veto al Poder Ejecutivo cuando aprobábamos la Ley de Garantías Constitucionales, es que en esta propuesta de ley, en el título cuarto, respecto a la acción jurisdiccional de los derechos de participación, tenemos que ser muy cuidadosos, porque se estaría planteando un proyecto que restringe la garantía constitucional, como es la de acción de protección, al circunscribirla a algo específico, como son los derechos de participación ciudadana. Y eso sería una violación constitucional. Los artículos 50, 51, 52, 53 relativos al Consejo Nacional de Planificación Participativa corresponden al ámbito normativo que la Constitución determina expresamente en su artículo 279. Por lo tanto, me parece que no tiene nada que hacer en ese proyecto de ley. Creo que uno de los avances grandes que se ha hecho en esta Constitución, que le duele a algunos sectores acostumbrados a funcionalizar el pueblo solamente en periodo electoral para que vayan a depositar su voto de manera ritual en una democracia, entre comillas, representativa. Esos sectores se resisten a reconocer y a entender
que la Constitución de Montecristi marca un salto cualitativo fundamental y es tarea de esta Asamblea hacer el esfuerzo de ser consecuente con ese mandato constitucional, de crear las condiciones para que la garantía básica de la libertad, de la dignidad y de la democracia que busca la Constitución establecer en lo relativo a la concepción que tenemos de participación ciudadana, que no sea escamoteada en la ley. Voy a hacer una cita. Terminó su tiempo, asambleísta. Con esta cita termino, señor presidente, con algunos que les gusta el sistema político que impera en esta zona. Teodoro Roosevelt decía que una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia. La democracia en el Ecuador necesita profundizarse con leyes como las de participación ciudadana y el trabajo que tenemos que hacer es de ser fieles a ese mandato constitucional. Por lo tanto, señor presidente, estas observaciones yo las hago llegar a la comisión.